Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Es un gozo para mí estar esta mañana comenzando con un texto de la Escritura que nos llena de esperanza y de paz, sabiendo que ya hemos sido trasladados de la potestad a las tinieblas a la luz del Hijo amado, y dándole las gracias a Dios que estás aquí conmigo esta mañana para abrir la Escritura y poder aprender, poder entender, recordar que a pesar de todo lo que sucede alrededor, Dios es soberano, Dios es eterno y Dios está en perfecto control y nos ama, y saber que Él tiene sus movimientos, como dirían por ahí, fríamente calculados. Todo está perfectamente orquestado para su gloria, para su victoria, y nosotros estamos incluidos ahí. Así es de que te animo en este día a que voltees tus ojos al cielo, no importando lo que esté alrededor. Si tienes temor por la pandemia, si tienes temor por el nuevo gobierno, si tienes temor por cualquier otra cosa, que abandones ese temor y lo pongas delante del Señor, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Queremos darte la bienvenida a ti que vas en tu carro, a ti que te estás conectando ya a la plataforma Facebook para el video en vivo, a todos los que ven fuera del tiempo real este programa. Gracias por sintonizarse. A nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, si se trata de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero hacen la diferencia. En Omega Insurance el cliente es lo primero. Así es de que si tienes alguna necesidad de seguro, comunícate a Omega Insurance o ve a alguna de sus dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gateway Road. Nuestra amada familia Calvary, gracias por su compromiso con la verdad. Be Happy Yard Signs. Si tienes algún mensaje de amor, por favor, comunícate con Lucía. En la cintilla de abajo está el teléfono de Be Happy Yard Signs. Y bueno, gracias por estar conectado, gracias por comenzar la mañana con el fundamento de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la carta de Judas, así es de que quédate por favor a cosas esenciales para la fe. Así es. Y bueno, estamos concluyendo esta preciosa carta recordando que toda la Escritura es inspirada por Dios, o es la autoridad humana, o es la palabra humana, o es la palabra de Dios. Siempre la fe tiene que tomar esta decisión. No es que no exista fe, no es que no conozcas la fe o no tengas fe. Sí, el punto es que la traslades al lugar correcto. O crees lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios, lo que ha revelado en su palabra, o crees lo que el mundo y su torcida manera de ver la vida dice, ¿no? Y el mundo ha probado durante ya estos más de 2000 años su incompetencia. El mundo ha probado lo que realmente dice la palabra de Dios, que está en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe quién es, y nos pone en películas y en diferentes cosas que nos quiere resolver la vida, pero la realidad es que sus palabras, dice la Biblia, que por cuanto ignoraron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y eso lo estamos viendo con toda claridad. Así es de que te animo a que vengas a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Judas nos está hablando acerca precisamente de falsos maestros, de falsas doctrinas, esta gente que se introduce vestida de siervo o sierva de la justicia, pero realmente siervos de Satanás, muchos de ellos a veces engañados, otros claramente enemigos de la cruz, quienes solo piensan en lo terrenal, quienes manifiestan solamente un amor por las cosas de este mundo, una preocupación
por tener más, por la codicia, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Luego lo venden en la iglesia como si fuera verdaderamente espiritual, cuando es totalmente carnal y solamente se refiere a lo que decía en Santiago, ¿no? Pides y pides mal porque pides para gastar en tus deleites, y les llama almas adúlteras. Y el Señor nos está llamando en Judas a que levantemos nuestros ojos a la Escritura y que veamos cómo ella sí ve desde el corazón de las personas, y nos descubre, desnuda por completo las intenciones de estos hombres, y nos muestra que realmente no aman a Dios, se aman a sí mismos, no son guiados por el Espíritu, son guiados por sus pasiones y deseos. Y estamos finalmente en la ofensiva y la defensiva del cristiano al contender ardientemente por la fe, ¿no? Y ya vimos cómo nos dice, edifiquen su vida en su santísima fe, que es la palabra de Dios, que es el conjunto de estas cosas, en lo que es la verdadera fe. Y luego nos dice también, edifiquen su vida en la esperanza, en la misericordia, ¿verdad? No, antes de eso, permíteme. Nos dice, edifiquen su vida sobre su santísima fe, orando en el Espíritu. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Estuvimos viendo lo que es orar en el Espíritu, que es realmente ir tras lo que el Espíritu desea. ¿Y qué desea el Espíritu? Pues guiarnos a toda verdad, santificarnos, mostrarnos a Jesucristo, revelarnos a Cristo, hacernos entender la palabra, enseñarnos. Eso es orar en el Espíritu, una fe instruida, una oración instruida, fortalecida, purificada por la Escritura. Y entonces, cuando hacemos esas dos cosas, nos llama, entonces ahora sí, pueden conservarse en el amor de Dios, ¿verdad? Consérvense en el amor de Dios. Y esta palabra conservarse es muy interesante. Vamos a estar hablando de eso. Sí, es muy interesante. ¿Por qué? Porque conservarte en el amor de Dios implica entender a Dios. La oración que acabas de hacer, que podamos ser capaces con todos los santos de entender lo alto, lo profundo, lo ancho del amor de Dios, ¿verdad? Eso es algo que necesita y requiere entendimiento, comprensión espiritual y el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así es, mientras entendemos el amor de Dios más y más, podemos estar seguros y podemos estar en paz, mientras más abundamos en Él. Y no solamente lo entendemos mentalmente, sino lo experimentamos en nuestras vidas, a través de nuestra fe, en nuestro corazón. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y estamos en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este texto importantísimo donde nos dice, consérvense en el amor de Dios. Habiéndonos disciplinado para edificar nuestras vidas en la santísima fe y orar en el Espíritu, nos va a llevar a conocer profundamente el amor de Dios, y ahí hay un lugar seguro. Pero me llama la atención el verbo consérvense. Es un imperativo, nos está dando una orden. Necesitamos conservarnos en ese amor, y esa palabra conservar es importante. Significa, fíjate, guardar de pérdida o daño, mantener en el ojo sobre, mantener bajo custodia, retener, conservar, reservar, vigilar, mantener algo firme. Y fíjate la importancia de crecer en eso y de cómo podemos conservarnos en el amor de Dios. Sí, ¿cómo podemos conservarnos en el amor de Dios si no le conocemos? ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios si no hemos experimentado el amor de Dios a través de su Espíritu, a través de la reconciliación con Jesucristo? Es la única manera de experimentar el amor de Dios cuando somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha redefinido la palabra amor. Así es. Así es, y la redefine con una pasión desordenada, porque el amor de Dios comienza en sacrificio, en servicio, en mirar por lo de los demás y no mirar por lo tuyo propio, ¿verdad? Que es el sentir de Cristo. El amor de Dios se define en eso, simple y sencillamente mira la cruz. Muchas veces conlleva dolor, claro. Conlleva mucho trabajo. Este asunto de no mirar por lo mío propio implica precisamente eso, el buscar lo de los demás. Tiene mucho que ver ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es el ejemplo del amor, ¿verdad? El amor que tenemos hoy en día, la ideología que nos rodea, es que nos quiere enseñar diabólicamente que es más importante el placer y la felicidad que la justicia, ¿no? Y nos dicen, ¿para qué estás aquí? Pues para ser feliz. Tengo que ser feliz a cualquier costo, sí, ¿verdad? Pero eso no puede ser así, porque imagínate, si a un ladrón de bancos lo hace ser feliz el banco,
Pues no, ¿verdad? Robar bancos, pues no puede ser. Entonces es más importante la justicia. Si a un violador le hace ser feliz ser un violador, no es más importante que él sea violador a que respete a los demás, respete a las mujeres o a los niños, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo este mundo está equivocado y está equivocando el amor, ¿no? El amor verdadero ama la justicia, ama la verdad, y sin Cristo no puedes conocer el amor verdadero. Acuérdate, el amor de este mundo es una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque confunden esa pasión desordenada con que es que fui adúltero porque el amor me llevó allá. Nada que ver, el amor nunca te va a llevar algo que es injusto, que es impío, ¿no? Es que tuve relaciones con mi novia antes del matrimonio porque la amo. Ese no es amor. El verdadero amor respeta, espera, hace un compromiso, ¿verdad? No es que me hice homosexual porque es el amor entre nosotros, ¿no? Entonces siempre te das cuenta que es un amor, este amor mundano es emoción arrastrada por pasiones, pero al final es abusiva porque es egoísta, porque solo busca lo propio, ¿verdad? Es mentiroso porque termina finalmente, bueno, ese es un pleonasmo, pero finalmente llega a la destrucción moral, a la destrucción espiritual. Claro, El resultado viene a desfigurar a la persona misma. O sea, el pecado ofrece mucho, y decir que es en el nombre del amor que yo hago las cosas que Dios aborrece es un error garrafal, es un error total, ¿no? Sí, desfigura el diseño de Dios, desfigura lo que Dios hizo como bueno. Entonces necesitamos saber eso, si nosotros estamos, así como dice el texto, conservándonos en el amor de Dios. ¿A través de qué? Pues a través de conocer a Dios, a través de saber quién es Él, a través de saber qué papel nosotros jugamos como sus hijos, cuáles son las reglas y las normas morales de Dios para esta nueva vida. Porque cuando Él nos da una nueva vida, dice Jesús que Él vino a darnos una vida en abundancia. Y esa vida abundante consiste en su amor y en conservarnos en su amor. Así es, porque Satanás nos engaña con la religiosidad, haciéndonos pensar que Dios está ahí para quitarte todo lo que realmente te gusta y disfrutas, ¿no? Sí. Y eso es totalmente falso. Se está vendiendo en estos días como libertad el hecho de que no me pongas ninguna restricción, como te lo mencionaba hace ratito. Sí. O sea, no le pongas ninguna restricción a un asesino en serie, no le pongas ninguna restricción a un psicópata, ¿verdad? O sea, no, las restricciones son necesarias y nos protegen simple y sencillamente para vivir una vida en paz. O sea, quita las leyes, y ¿qué es lo que tienes? El viejo oeste, el salvaje, ¿no? Cada quien hace lo que mejor le parece. No hay paz, no hay orden, no hay nada. Eso hablando externamente. Ahora, internamente, Dios nos ama tanto, y es necesario que entendamos el amor de Dios, que implica justicia, que implica piedad, ¿verdad? Que implica hacer lo correcto, porque Dios sabe cómo el pecado es destructivo. Otra vez, honestamente, solamente voltea alrededor. Mira la sociedad cómo está. No ha mejorado. Le llaman progresismo. Estamos progresando. No está progresando. Quizá haya mayor tecnología, y por cierto que la tecnología solamente es copiada de lo que Dios creó, de lo que Dios ya hizo. Pero incluso toda esa tecnología, todo lo que existe, la sociedad cayéndose en pedazos, esto, aquello, solamente muestra precisamente esto, que el hombre no sabe. El hombre no tiene idea de lo que es progresar, ni de lo que es ser mayor. Ese es un engaño espantoso del orgullo, ¿verdad? De que nosotros estamos creciendo y ahora somos dioses, este asunto del humanismo. Entonces date cuenta cómo realmente solamente Dios se da cuenta. Dios se da cuenta que el pecado destruye, y dentro del amor de Dios está este amor por la justicia, amor por lo que es correcto, amor por el sacrificio, por el servicio, amor por mi esposa o mi esposo, dependiendo de viceversa, ¿verdad? O amor por tu cónyuge para que se entienda mejor, amor por tus hijos, el servir a los demás. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a servirnos y se hizo pobre. Se hizo pobre para enriquecernos. ¿Quieres conocer el verdadero amor? Checa nada más en los evangelios. Checa todo el Antiguo y Nuevo Testamento cuando nos dice Dios es amor. Ese es el verdadero amor. No el egoísmo, no el autosatisfacerme a cualquier precio. Y cuando yo comienzo a vislumbrar la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios expresado en su palabra, en la cruz del Calvario,
en mi vida diaria, porque Dios no solamente me amó hace 2000 años, me sigue amando con la misma intensidad, ¿verdad? Me sigue cuidando cuando yo estoy en mis tiempos de oración. Entonces es ahí donde encuentro verdadera seguridad de todo este engaño, ¿verdad? Porque todo este engaño de las falsas enseñanzas te enseñan a amar el mundo. Cuando tú vas a una iglesia de estas te hacen arrepentirte de tu vida, de tu pobreza, de tu falta de cosas. Pero cuando ves el verdadero evangelio te hace arrepentirte de tus pecados contra Dios, que eso es lo que realmente necesitas, ¿no? Y entonces imagínate, ¿qué sucede con el amor? Pues se convierte en mi inspirador, se convierte en el que me fortalece a pesar de pruebas, de persecución, ¿verdad? Es la gracia de Dios que me fortalece para seguir peleando la buena batalla de la fe y decir no a mis pasiones y deseos, no a todas mis, quizás si tuve adicciones, ¿no? Entonces son todas estas cosas, ¿no? Y me motiva a la santidad. Me motiva a pelear la buena batalla de la fe, me motiva a agradarlo en todo, a dar lo mejor de mí mismo. Muy importante, me capacita para amar a mi prójimo como a mí mismo, que es parte del mandamiento más importante, ¿no? Sí, es uno de los mandamientos, bueno, es el mandamiento más importante. Jesús dijo que así era, ¿verdad? Manifestar amor amando a tu prójimo. Yo creo que es despojarte, así como el Señor lo hizo, ¿no? En Filipenses capítulo 2 describe el sentir de Cristo. Él se despojó, se humilló, y eso para el mundo no es popular. Entonces, cuando tú oyes que el evangelio consiste en humillarte, así como que choca, ¿no? Porque dices, bueno, pues ¿dónde está el amor de Dios? Porque tienes tu propio concepto de amor orgulloso y jactancioso. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios incluye sacrificio, servicio, humillación, bajar, más tal cual como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Así es, pero fíjate que por cuanto Él se humilló, hasta abajo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ese es el punto de la esperanza eterna que tenemos, ¿no? Dios ganó. Jesucristo, ¿cómo ganó? Perdiéndolo todo. Pero ganó perdiendo, y Él es el Rey, y ahorita lo que está haciendo solamente es con toda paciencia, utilizando su iglesia, nosotros como embajadores quienes rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Sencillamente lo que vemos ahorita es la paciencia de Dios, el tiempo de Dios, pero el tiempo se está cumpliendo y necesitamos manifestar este amor, y si no estamos conservados en este amor, nos va a ser muy fácil desalentarnos o llenarnos de temor o pensar que realmente Satanás está ganando y todo esto, pero no es así. Por eso nos dice, crezcan en el amor de Dios, en la oración en el Espíritu, santifiquen, edifiquen su vida en su santísima fe, ¿no? Incluso, fíjate, me gusta mucho Primera de Juan, también nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y está hablando de este temor al castigo, al juicio, ¿verdad? Y cómo Dios, en verdad, este temor al juicio lo aleja cuando tú estás seguro en Él, seguro en tu salvación, seguro en tu futuro, en tu presente, ¿no? Fíjate, puedes leerlo. Sí, Primera de Juan 4, del 10 al 12, dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que el que ha sido perfeccionado, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Qué preciosa promesa, ¿no? Y qué importante es esto, conservarnos en el amor, un amor que nos libra del temor al juicio, que nos lleva a amar a nuestro prójimo, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de los falsos maestros? Ámate a ti mismo, ponte tú en el centro de tu vida, que Dios te sirva, ama a tus ídolos mundanos, ¿verdad? Y que Dios solo sea tu medio para alcanzarlo. Checa estas dos cosas. Nosotros nos protegemos, estamos cuidados en el amor de Dios. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues seguimos en este tema tan importante. ¿En dónde podemos mantenernos seguros, verdad? Si esperamos en personas, si esperamos en política,
si esperamos en una nueva vacuna, en las autoridades de salud, nos damos cuenta ahorita cómo todo esto en lugares como México ha rebasado esta situación, ¿no? Y en lugares como el que vivimos nosotros, pues vemos una historia totalmente distinta, otra historia, ¿verdad? El mayor problema que estamos viendo aquí es la maldad, cómo ha sido instaurada y cómo se está levantando. Pero nosotros necesitamos y debemos poner nuestros ojos en el Señor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra salvación? De nuestro Dios. Y sí, debemos estar con los ojos puestos en el Señor sin dejar de ver lo que está pasando alrededor. Pero nosotros como cristianos, al estar en la palabra de Dios, al estar en el amor de Dios conservados, vamos a poder ser una luz y una sal. Nosotros, la sal del mundo, y podremos ser una luz en la esperanza en medio de este mundo, porque sí, definitivamente hay gente que no le interesa, pero hay otra gente que está urgida, literalmente, de una esperanza, de una palabra de fe, de alguien que en verdad crea que Jesucristo es Señor, crea que hay una salida y hay una esperanza, porque ahorita como que todos los recursos se han ido terminando y como que la gente dice, ya, esto va a pasar como siempre. Quizá no pase, ¿verdad? Pero Dios, cielos y tierra pasarán, dice la palabra, pero su palabra no pasará. Entonces es muy importante entender este amor en el cual estamos protegidos. Y mencionábamos, ¿cuál es el mensaje de estos falsos maestros? Ámate a ti mismo, toma a Dios como un medio, ¿verdad? Tú eres el centro de tu vida, ama a tus ídolos, todo se trata de apasionate por la profecía de Dios que te dice que eres la neta del planeta, ¿verdad? Y vas a obtener todo lo que tú quieras. Pero el amor de Cristo, ¿cuál es? Ya lo dijimos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Claro, es un mensaje muy contradictorio porque ves muchos posts en las redes sociales donde te alientan, hazlo por ti misma, no lo hagas por los demás, hazlo por ti misma. Cuando el motivador no es hacerlo por ti misma, el motivador es hacerlo motivada por el amor de Dios, hacerlo motivada para ser sal, para ser luz de esta tierra, hacerlo motivada para alcanzar a otros, hacerlo motivada para reflejar el amor de Jesucristo. Todo lo que hagas para ti misma es un mensaje pues muy equivocado de lo que es realmente el amor, porque al final cuando alguien dice hazlo por ti misma es ámate a ti misma. Es fomentar el amor propio, fomentar el egoísmo, totalmente el mensaje contrario a la Biblia, que es mira por los demás, vacíate de ti mismo así como Cristo se vació, ¿verdad? Y eso solamente es posible mientras entiendes el amor de Dios. Mientras estás conservado en el amor de Dios. Si tú te estás conservando en todo lo que es la televisión, las redes sociales, las películas, las series, las noticias, te vas a consumir. Así es, por eso el llamado es edifica tu vida en tu santísima fe y crece en la oración en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, una es conservarte en el amor de Dios. La siguiente parte nos lleva en donde nos debemos conservar en una esperanza eterna. Dice el versículo 21b, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto es algo que debemos de ver. Este mundo se ha dedicado a negar a Dios, ¿verdad? No hay un Dios, no existe otra cosa. Ves sus películas, ves sus ideas de lo que es el cielo y nada que ver. El cielo, lo más cercano al cielo que puedes tener sin Cristo es este mundo, ¿verdad? Lo más cercano que puede haber al infierno es este mundo, ¿verdad? Dependiendo de lo que creas, ¿verdad? Pero realmente hay un cielo precioso a donde fue Jesucristo. Solamente piensa, Jesucristo vino a partir la historia en dos, ¿verdad? Tú lo tienes en todos los libros de texto. Jesucristo es un ser real que vino y partió la historia en dos y que en verdad fue a la cruz del Calvario y que en verdad resucitó. Es Dios Todopoderoso dando fe y dejándonos su palabra para mostrarnos y decirnos que Él resucitó para una vida eterna, para una vida nueva, no para un lugar eterno donde mora la justicia, ¿verdad? Donde no habrá más llanto, más dolor, más pecado. Un lugar verdadero, la Biblia le dice la verdadera vida, ¿no? Y nosotros no podemos conocer esa verdadera vida y no podemos entender que toda esta historia humana tiene un fin. Nuestras vidas tienen un fin. Cuando tú ves en Génesis los primeros capítulos es donde hay perfección. Cuando ves en Apocalipsis los últimos capítulos es donde hay perfección y se está consumando este asunto. Y te digo, hay quienes dicen, no, pues es que falta mucho, han dicho esto. Bueno, o termina tu vida o termina la historia humana, cualquiera de las dos. Y es muy importante tener esta esperanza viva, una esperanza viva en conocer la misericordia de nuestro Señor, porque nos llevó a la vida eterna. Y esto me gusta cómo Judas lo pone, porque fue por su misericordia que nos llamó,
todos estábamos llamados o todos estábamos condenados en nuestros pecados, muertos, pero por su misericordia nos llamó. Entonces nosotros necesitamos entender esto. ¿Cómo vamos a entender el Evangelio? Porque nos habla de esto. ¿Cuál es el fin del Evangelio? Imagínate, si el Evangelio se trata de mi mejor vida ahora, ¿dónde quedan las promesas de vida eterna? ¿Dónde queda Jesucristo diciéndonos, no se turbe vuestro corazón, crean también en mí, si creen en Dios, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas casas, muchos lugares hay. Voy pues a prepararles lugar. Claro. Y después vengo por ustedes para llevarles conmigo, para que donde yo esté y ustedes estén conmigo para siempre. ¿Dónde queda esta parte en ese evangelio mundano y temporal de ten tu mejor vida ahora? Sí, no, pues imagínate, ese evangelio mundano, temporal, retrata y te invita a quererte quedar para siempre en esta vida, ¿no? Así es. Y no anhelar en ningún momento este texto, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es. Para vida eterna. La misericordia de Dios no es para aquí y ahora, sino es para vida eterna. Así es. Sin duda, Dios nos llena de su paz, de su gracia, de su esperanza. En medio de esta tribulación que está viviendo el mundo entero, los cristianos somos los que deberíamos de tener una sonrisa en nuestro rostro y tener una esperanza, ¿verdad? En medio de toda esta cuestión, porque sabemos nuestro futuro, porque lo entendemos, ¿no? Y esta esperanza solamente puede venir de alguien que una vez más está profundizando en la Escritura, se está relacionando con Dios a través de su palabra, se está encontrando con Jesucristo, con su corazón, con el Evangelio, lo que Él ha hecho por nosotros. Porque no estoy hablando de adorar tampoco un libro, tinta y letra, estoy hablando del contenido de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿no? Y es algo que no es automático, mis hermanos, es algo que necesitamos darle. Yo mencionaba esto, necesitamos responder a la fe. Muchas veces sucede que también por una doctrina equivocada pensamos que todo va a caer por arte de magia, ¿no? Y sí, porque yo vaya al frente y ore y llore y me revuelque en el piso, algo me va a caer en la mente. No, requerimos nosotros esa disciplina, ¿no? Me gusta mucho 2 de Pedro, fíjate, donde dice, ustedes también poniendo toda diligencia. A mí me toca poner toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjate, esas son cosas que Dios nos ha dado, pero que son ingredientes con los cuales yo tengo que ponerme las pilas. Te lo repito, es como un lugar, como a un chef que le ponen todo en la cocina para cocinar, pero si el chef no se pone a agarrar todos los ingredientes, nunca va a suceder. Es como el soldado que le dan un cuarto lleno de arsenal, que si no aprende a usar las armas espirituales, no aprende a cuidarse, pues de nada le sirve. Nosotros necesitamos poner toda diligencia. Y cuando esto sucede, dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a conocer su amor, en conocer la esperanza. Pero el que no tiene estas cosas, ¿verdad? Que todas las que acabamos de decir adelante, el que no se enfoca, tiene la vista muy corta, es ciego. Fíjate, se hace miope espiritual, se hace amnésico espiritual, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te fijas? Y te empiezas a fijar solamente en el aquí y en el ahora, y es muy, te apela mucho este falso evangelio de ser feliz hoy, ¿no? Y no te importe la justicia, la santidad. Por lo cual, hermanos, tanto, dice Pedro, procuren hacer firme su vocación y elección. ¿Cómo? Siendo diligente. ¿Verdad? Siendo diligente en todas estas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿verdad? Entonces nos dice esto, cuida estas dos cosas, edifícate sobre la santísima fe, orando en el Espíritu, y espera, esta palabra es importante, también esta palabra habla de admite, abriga, acepta, acoge, y sobre todo me encantó la palabra anhela. Necesitas pedirle a Dios un anhelo por su eternidad. No quieras el cielo en esta tierra, no es posible. El cielo no se compara en absoluto, aún con lo más precioso, aún con tu recuerdo más bonito de este mundo. No se compara el cielo, lo que Dios tiene para nosotros, ver la gloria de Dios. No vas a entender la gloria de Dios, o al menos vislumbrarla, si no estás en la Escritura,
si no creces en eso, ¿verdad? En anhelar su reino de justicia, paz y gozo establecido finalmente en esta tierra. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos pues en esta recta final de esta carta, donde Judas nos está dando la ofensiva y la defensiva para poder contender ardientemente por la fe. Va a ser muy difícil que tú sepas contender por la fe, siquiera tener ese fuego en tu corazón por la verdad, ese celo por la verdad, si no caminas en estas cosas que Judas nos ha estado diciendo. Entender la palabra, tenerla en tu mente, recordar lo que Dios nos ha hablado, las advertencias que Dios nos ha hecho. No solamente eso, sino crecer, edificar tu vida en nuestra santísima fe, en orando en el Espíritu, y entonces conservarte en el amor de Dios. Finalmente tener estas 2 residencias, mi hermano, 2 residencias. Eso es lo que un cristiano maduro, un cristiano que está en la palabra puede aprender, ¿no? Comienza a vivir en 2 mundos, ¿verdad? En este mundo de paso, con las maletas hechas, sabiéndose, entendiéndose un administrador, porque ese es nuestro problema, ¿verdad? Dios nos da este falso evangelio de la prosperidad, te enseña que el fin de este mundo es que tengas muchas cosas, porque al tener muchas cosas, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, lo cual es una ideología mundana, es como vas a ser feliz. Cuando la palabra de Dios solamente nos dice que eso es como un vehículo, es como la gasolina para que andes en tu coche. Nadie vive en un coche, nadie tiene una vida viviendo en un coche más que un homeless, ¿verdad? Alguien que no tiene casa. Pero realmente ese tipo de personas pues perdieron el camino. Dios no nos llama a eso. Dios sabe que lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces alguien que entiende su esperanza eterna es alguien que se sabe simplemente un extranjero y peregrino que anda de paso, pero esto no le hace irresponsable con las cosas que tiene. ¿Por qué? Porque sabe que la vida que Dios le ha dado, la parábola de las 10 minas, la parábola de los talentos, que Dios le ha dado tiempo ilimitado, recursos limitados. A unos les ha dado más recursos, a otros menos, pero nos ha dado estos recursos. Esa vida que tienes, ese talento que tienes, ese trabajo que tienes, no es para que al fin voy a tener 20 casas y las voy a rentar. ¿Con qué propósito? Ok, tienes 20 casas, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vas a hacer con el dinero de esas 20 casas? ¿Va a ser para ti o va a ser para la gloria de Dios? Porque si es para ti, lo siento, pero cuando vayas te toque ir a casa, vas a ser el más conmiserable de todos, vas a estar en miseria, porque no te vas a poder llevar nada. Así de sencillo. Entonces quien entiende la esperanza, entiende que está de paso y entiende que todo lo que tiene hay que usarlo al máximo, hay que estar ocupados, hay que trabajar, pero no para los deseos egoístas o para la filosofía mundana temporal, sino para hacer tesoros en los cielos, ¿no? Sea cuánto te ha dado el Señor, te dio poquito, con ese poquito existo para la gloria de Dios. Con mucho, eso lo tengo mayor responsabilidad, porque el que mucho se le da, mucho se le pedirá, porque no es un pecado ser rico, no es un pecado ser exitoso. Dios da el éxito y da la riqueza a quien quiere, pero no se va a llevar nada de eso. Nuestra verdadera riqueza, lo que verdaderamente se va a quedar con nosotros, está en los cielos. Allá está nuestra inversión, ¿no? Entonces, este es el punto. Alguien que entiende esta tarea espiritual, alguien que entiende lo que es ser espiritual y carnal, todas estas cosas que hemos venido viendo, es alguien que va a poder vivir de esta manera. Vivir como un extranjero, como un peregrino, con las maletas hechas, con 2 residencias. Aquí no es mi casa, aquí estoy viviendo, aquí estoy nomás de paso. Piénsalo, solamente tienes 90 años, 80 años, y de esos 80 años, ¿cuánto tienes productividad? ¿Verdad? Tienes que pensar en eso y tienes que estar acumulando, pero para lo eterno. Y tienes que estar constantemente ocupado en esto, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Hacer tesoros en la tierra no me sirve de nada, pero hacer tesoros en los cielos con las cosas que me ha dado, solamente lo voy a poder hacer, solamente voy a poder tomar estas decisiones si entiendo el amor de Dios, si entiendo las promesas de Dios, si entiendo las cuestiones eternas, si entiendo la gracia de Dios sobre mi vida, porque ese es el punto. Cuando no estás en la palabra, piensas que todo está sobre ti, y obviamente tú no puedes ser bueno, no hay bondad en ti de una manera natural. No hay capacidad en ti para hacer lo bueno, tú no puedes producir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Todas estas cosas que Pedro acaba de hablar, tú no las añades de ti mismo, son cosas que Dios mismo ya te dio.
Sí, así es. Son cosas que Dios nos ha confiado, de las cuales daremos cuentas. Hay personas a las que se les ha confiado muchos recursos económicos, pero sin embargo, todos esos recursos económicos siempre están canalizados a la obra de Dios, están canalizados a que el reino de Dios crezca, a reflejar la gloria de Cristo. Han administrado bien, pero piensa tú, cuando tienes ese pensamiento, ¿cómo yo no tengo lo que alguien tiene? ¿Para qué lo quisieras? ¿Lo quieres para la gloria de Dios o lo quieres para tu gloria, para jactarte, para ser orgulloso, para ser engreído, vanidoso? Ahí está en el corazón, o sea, la cuestión que dice Pablo en 1 Timoteo, es raíz de todos los males, es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino es el amor al dinero por el cual han sido traspasados muchos dolores, ¿no? Así es, y esto es por perder la perspectiva eterna, porque estamos en ese punto, ¿no? Entender estas situaciones, entender que la filosofía de este mundo te dice cuánto tienes, cuánto vales. Entre más tienes, como dicen, el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? O sea, eso es un engaño para decir si es la felicidad. Y no lo es. No lo es. Realmente lo que necesitamos nosotros es esta esperanza eterna y saber que de la mano de un Dios bueno, misericordioso y cuidadoso viene lo que tenemos. Por eso la Biblia nos llama a tener contentamiento, aunque ese es otro tema, pero viene muy ligado con esta esperanza eterna, con el valor de las promesas de Dios. El valor de lo que Dios nos ofrece en verdad. Fíjate, en Filipenses 3:18 al 21 tenemos aquí Pablo hablando otra vez de los falsos maestros, de los enemigos de la cruz. Y fíjate el contraste que hace. Dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, son cristianos que deberían de comportarse de otra manera. Pero él dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué se comportan como enemigos de la cruz de Cristo? Y Pablo está hablando con lágrimas, con dolor. Su destino es la destrucción. ¿Por qué? Checa. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Ahí es cuando esta falsa ideología ha entrado en tu corazón o ha entrado en la iglesia, ¿verdad? Adorando al Dios de mis propios deseos. Yo deseo, yo quiero, yo. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Me recuerda mucho a lo que habló Judas acerca de estos falsos maestros. Solo piensan en lo terrenal, ¿verdad? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Fíjate el contraste de la esperanza eterna. Estamos esperando con paciencia estas cosas, es de que vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Padre. Te pedimos que podamos entender esta esperanza eterna, Señor. Entender lo que es conservarnos en el amor de Dios. Y si por ahí hay alguien que nunca te ha conocido, Señor, que este sea el día en que entregue su vida a ti, que pueda reconocer que tú en verdad viniste a morir por nosotros, Señor, a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz del Calvario. Señor, que resucitaste el tercer día, que ofreces perdón de pecado, reconciliación, que ofreces esta luz para ver quiénes realmente somos y por qué estamos aquí en esta tierra, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y te damos gracias por haber estado conectado con nosotros. Se nos acabó el tiempo este día, pero mañana continuamos y cerramos con esta carta de Judas. Gracias por conectarte. Te esperamos en el 8587 de Memphis, Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Nuestro servicio es a la 1 de la tarde. Ahí te esperamos con mucho gusto. Vamos a estar adorando al Rey y queremos estrechar tu mano. Sí, algo muy importante, si tú hiciste esta oración, por favor, mantente orando, mantente leyendo la palabra de Dios y congrégate. Estas tres cosas son importantísimas. Recuerda, necesitas venir a la congregación, necesitas ser parte y sembrarte en el conjunto de creyentes que hacemos y conformamos la iglesia. Así es, acuérdate que hay cosas más terribles que el coronavirus, que es una vida desobediente, una vida sin Cristo, una vida alejada de Dios, y es importantísimo esto. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, una vez más, gracias por conectarte. Te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.